días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Los ordenadores llevan muy poco entre nosotros. Podemos decir que prácticamente desde el siglo XIX y siglo XX es donde los primeros ordenadores simples, mecánicos en algunos casos, para llegar a estos supercomputadores que hoy en día tenemos, han efectuado un recorrido muy corto para llegar donde estamos. Pero si yo le dijera que el primero de los computadores que existen fue efectuado hace ni más ni menos que 2000 años, usted me va a decir que eso es imposible. No obstante, es real. Es un objeto fuera de su tiempo. Nadie sabe quién lo construyó y, por supuesto, nadie sabe qué tecnología utilizaron para ello. Estamos hablando del llamado mecanismo de Antiquitera. Diseñada para predecir las posiciones astronómicas, los eclipses, pronosticar los calendarios de manera correcta e incluso se dice también que es capaz de calcular la fecha exacta en la cual los griegos hacían sus grandes eventos, desde las Olimpiadas hasta otro tipo de sucesos. El mecanismo está formado por un montón de engranajes finamente tallados y correctamente colocados para que estos funcionen de manera exacta y precisa. Pero es que tiene un montón, como podéis ver en las imágenes. Hoy en día costaría hacer un mecanismo así. Y alguien lo hizo hace 2000 años. Dicen que inicialmente estaba encastrado en una caja de unas dimensiones de unos 34 centímetros aproximadamente, por unos 180 más o menos de ancho y unos 9 centímetros de grosor. Estaba miniaturizado encima. Se encontró en una isla, en la isla de Antiquitera, una isla griega, hace ya muchos años, casi 100 años. Este extraño aparato sigue siendo un enigma, pero lo curioso es que recientemente se ha descubierto decodificar parte del texto que la máquina de Antiquitera tenía. Digamos que después de décadas de trabajo, han estado investigando los textos que han aparecido cerca de esa máquina, incluso el barco en el que se encontraba se sigue investigando a ver si aparecen más trozos o piezas de esta increíble máquina de Antiquitera. Digamos que, aparte de ser una calculadora astronómica, parece ser que pequeños retazos de texto estaban escondidos en ciertas partes de la máquina. No solo la habían tallado, sino que habían hecho o habían grabado escritos, textos en su propia maquinaria. Recientemente, y utilizando digamos que mecanismos de imagen avanzada, se ha conseguido decodificar parte de lo que existió en ese mecanismo. Y no piensen ustedes que habían escrito poco. Hasta 3.400 caracteres se habían escrito en su mecanismo. ¿Qué tecnología utilizaron para hacerlo? Esos 3.400 caracteres antes eran inaccesibles, no se sabía. Pero al parecer hablan de que la máquina en realidad debe ser algo así como lo que ellos denominaban como una especie de calendario estrella. Lo llamaban así, calendario estrella. Y que era capaz de datar ni más ni menos que 42 eventos celestes. Imaginaos la cantidad de engranajes y tecnología que llevaba aquello. 2000 años. Era capaz de describir los eclipses solares con precisión, predecirlos. También los equinoccios. Gracias a ese texto se ha podido saber.
Son muchas cosas y muchos misterios los que encontramos en el mecanismo de Antikythera. Pero parece ser que lo más desconcertante de todo y potencialmente esclarecedor de las traducciones que se han efectuado es cómo podían predecir los vientos. Como habéis oído, el mecanismo era capaz de predecir los vientos según los textos que se han podido leer. Hoy en día no podemos predecir los vientos. Bueno, es cierto que la meteorología ha avanzado mucho y nos puede predecir los vientos gracias a supercomputadores que son capaces de analizar un montón de variables para entregarnos la posible dirección y fuerza del viento. Pero es que aquella máquina ya lo hacía. Y dicha información al parecer se utilizaba con frecuencia por los fines griegos. Increíble. Esto, desde luego, nos lleva a pensar de que la cosmología griega mezclaba la astronomía, el clima y la astrología desde una única perspectiva con aquella increíble máquina. El texto que incluye la máquina de Antikythera, esos 3.400 caracteres, también digamos que tienen como una especie de manual, contienen una forma de utilizarlo, un manual en el cual detalladamente se explicaba cómo se debe operar con ese mecanismo. Como vemos, cada vez que se descubren nuevas cosas sobre ese extraño mecanismo, nos damos cuenta de que el misterio todavía se acrecienta. ¿Cómo es posible que hace 2000 años, con la tecnología que tenían los griegos, se pudiese hacer algo así? ¿Qué mentes consiguieron aunar esfuerzos para hacer esa suma de conocimientos en un mecanismo destinado a fines prácticos? No se sabe quién está detrás, ni se sospecha de ese mecanismo. Nosotros conocemos a los filósofos griegos, a los grandes eruditos y sus grandes mentes: Platón, Sócrates, Aristóteles, Euclides. Tantos y tantos son los nombres, pero quizás no son todos los que eran. Había grandes mentes de las cuales nunca ha trascendido nada. Su lejano recuerdo se murió en la biblioteca de Alejandría, quizás, o tal vez antes. Su sagrado conocimiento, su conocimiento oculto y ancestral, tal vez hermético, desapareció con las guerras y el tiempo. Nombres que ya nunca volverán a ver la luz, o quizás están escondidos en ese misterioso mecanismo. Tal vez dentro de unos años encontremos pergaminos que hablen de prodigios, de los que nunca sospechábamos. ¿Qué fue de aquellas grandes mentes? ¿Cómo pudieron desarrollar esta tecnología? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar? ¿Acaso esas mentes se emanciparon del resto de su sociedad y decidieron aislarse para vivir en algún sitio en el cual incluso hoy en día perduran? ¿Endogámicamente? ¿Puede ser posible? Desde luego la máquina de Antikythera nos da muchas pistas. Es algo real, tangible y que está ahí. La misteriosa máquina de Antikythera. Una especie de objeto fuera de su tiempo al que sinceramente no tenemos explicación. Pero ahí está. Son tantos y tantos los misterios. Me gustaría hacer una última reflexión. Oí hace tiempo a un psiquiatra hacer un comentario muy peculiar. Le preguntaban de por qué se intentaba, a través del racionalismo, destruir todas las ideas tales como, por ejemplo, los ovnis, el poder de la mente, la capacidad humana para producir efectos parapsicológicos. Le preguntaron. ¿Y sabéis lo que dijo este hombre? Este psiquiatra.
dijo lo siguiente: nunca permitirán que ciertos conocimientos lleguen al ser humano que nos saquen o nos entreguen una esperanza de una realidad mejor. Solamente permitirán que accedamos a conocimientos que nos permitan producir o consumir. Todo lo que esté fuera de esas dos variables será prohibido o defenestrado. De ahí tantos y tantos que intentan destruir esas mágicas ideas y esos grandes misterios que llevan acompañando al ser humano desde que existe como tal. Nunca le permitirán que salga de la Matrix. Realmente, si quiere hacerlo, el primer paso lo tendrá que dar usted. En fin, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.